Buen día, Magíster. El tema del grupo 3 es prácticas seguras y administrativas. Como objetivo general tenemos realizar una investigación para tener una concepción de la importancia de los procedimientos que se deben tener en cuenta en prácticas seguras administrativas. Identificación correcta del paciente. Este es el procedimiento de identificación, el que no permite duda o equivocación de los pacientes y que hace posible atender al paciente correcto en el momento correcto y con la práctica adecuada o correcta. El objetivo de la identificación correcta del paciente es disminuir la incidencia de errores relacionados con la identificación de pacientes en todos los procesos y procedimientos de atención ejecutados en el establecimiento de salud, para lo cual se requiere disponer de un protocolo de identificación correcta del paciente, involucrar al paciente y su familia e implementar buenas prácticas que fomenten una cultura de seguridad. Protocolo de identificación. Se aplicará un protocolo de identificación correcto, estandarizado para todos los pacientes que reciban atención en cada uno de los establecimientos de salud. Verificación cruzada. La verificación cruzada es el procedimiento mediante el cual el prestador de salud identifica al paciente a través de dos mecanismos como mínimo. Procedimiento. El personal de salud debe preguntar el nombre completo del paciente, esperar su respuesta verbal y verificar dicha información con el documento solicitud médica que avaliza dicha intervención y la información del brazalete. El procedimiento de verificación cruzada se efectuará durante la estancia, hospitalización y atención ambulatoria del paciente en todos los niveles de atención, cuando involucra algún tipo de intervención como atención de consulta externa, control de signos vitales, administración de medicamentos, administración de vacunas, muestras de laboratorio, transfusiones, intervenciones quirúrgicas, exámenes complementarios, procedimientos o diagnósticos, otros relacionados con el cuidado directo del paciente. La verificación del paciente para la colocación del brazalete de identificación. La verificación del paciente usuario se efectuará obligatoriamente antes de la colocación del brazalete, como un procedimiento de interacción verbal entre el personal de salud pertinente y el paciente, y se realizará de la siguiente manera. El personal de salud solicita al paciente que le entregue un documento de identificación y le pregunta ¿cuál es su nombre completo? El personal de salud espera la respuesta verbal del paciente usuario y verifica el nombre completo con el documento entregado previamente. A continuación, se realiza la segunda pregunta, que es ¿cuál es su número de cédula de identidad ciudadanía? El personal de salud espera la respuesta verbal del paciente usuario y verifica el número de cédula de identidad ciudadanía en el documento entregado previamente. La tercera pregunta es ¿cuál es su fecha de nacimiento? El personal de salud espera la respuesta verbal del paciente y verifica la fecha de nacimiento. Terminado este proceso, se coloca el brazalete de identificación en los casos pertinentes o se procede al registro de información del paciente. Posteriormente se realizará la atención de salud. Existen algunas situaciones especiales, como son los pacientes atendidos por emergencia, los pacientes que rechazan el brazalete, los pacientes con intolerancia al material, pacientes con alteraciones mentales y pacientes los cuales no sea posible la colocación del brazalete de identificación. El brazalete de identificación son dispositivos que cumplen con la función de identificar de manera tangible, visual y rápida a un paciente en el lugar donde se encuentre. El brazalete de identificación tendrá como mínimo el número de cédula de identidad ciudadanía del paciente y 2 nombres, 2 apellidos del paciente. Hay que tomar en cuenta que la colocación del brazalete de identificación se realizará en el ingreso a la hospitalización, en pacientes ambulatorios para procedimientos de alto riesgo, en la maternidad de corta estancia, en recién nacidos inmediatos al nacimiento y antes de la primera hora de hospitalización, en transferencias, referencias y o derivaciones en vehículos de transporte sanitario y en el servicio de emergencia. Es importante también que el paciente conozca que el brazalete de identificación será retirado en el domicilio.
La sustitución del brazalete de identificación. La sustitución del brazalete se da cuando haya daño del brazalete de identificación o la piel presente daños. Y también ante una necesidad de acceso vascular. En los recién nacidos, tomemos en cuenta que los datos que se van a poner son los nombres y apellidos de la madre, la fecha de nacimiento, hora de nacimiento y también el sexo. El brazalete debe contener todos los puntos descritos anteriormente en los recién nacidos con referencia, transferencia o derivación de otros centros de salud. Si el recién nacido es abandonado, debe contener el RN, que es recién nacido, NN, no nombre, la fecha y hora de ingreso por emergencia, además del sexo. Cuando se trata de un mortinato, los datos serán los mismos que en el nacido vivo. Ante la identificación con tarjeta o cabecera en el pie de cama o habitación, vamos a realizar la confirmación verbal con el paciente o familiares de los datos consignados. Además de elaborar también la tarjeta de cabecera inmediatamente cuando se le designe la cama. Vamos a evitar el cambio constante del sitio en el hospital y también vamos a eliminar la tarjeta inmediatamente después del alta hospitalaria. Medidas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud. Estas son con el fin de asegurar que las organizaciones de atención sanitaria cuenten con sistemas implementados que proporcionen protocolos claros para identificar a pacientes que carezcan de identificación para resultados de análisis o muestras de laboratorio y para distinguir la identidad de los pacientes con el mismo nombre. También son para incorporar una capacitación sobre procedimientos de control y verificación de la identidad de un paciente y para educar a los pacientes sobre la importancia y relevancia de la correcta identificación de los mismos, de una manera positiva que también respete sus intereses y sobre todo su privacidad. A continuación hablaremos sobre el programa de mantenimientos preventivos de equipos biomédicos, que son este proceso mediante el cual el establecimiento de salud garantiza que los equipos biomédicos sean seguros y funcionales para evitar lesiones de los profesionales, del personal, del paciente y de su familia. Además, se considera como un proceso importante que tiene que ejecutarse permanente y ordenado en los establecimientos de salud. ¿Qué actividades comprende? Este comprende todas las actividades que se realizan para cumplir con la vida útil de cada equipo, como la calibración, la lubricación, la limpieza, entre otros, determinadas por el fabricante. ¿Y cuáles son las estrategias del mantenimiento? Estas incluyen procedimientos de inspección y también de mantenimiento preventivo y correctivo. Por último, tenemos las acciones del establecimiento de salud y los profesionales administrativos y el equipo de salud. Primero, se debe planificar una inspección periódica de los equipos biomédicos, verificar situaciones que puedan originar fallas o depreciación acelerada de los mismos, actualizar permanentemente el inventario de los equipos biomédicos. Usualmente los equipos que abarca el programa son equipos de apoyo vital, equipos de laboratorio, equipos de cirugía y cuidados intensivos, además de cuidados de imagenología, dispositivos que provocan lesiones o muertes si estos fallan, y dispositivos a los que se deben realizar mantenimientos según la regularización. También se debe elaborar un cronograma de mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, en el cual se va a registrar en cada equipo la fecha del mantenimiento, además de verificar el funcionamiento óptimo del equipo biomédico luego del mantenimiento. Para esto se debe realizar una adecuada planificación del mantenimiento preventivo. El personal responsable del mismo se guiará utilizando el programa de la Organización Mundial de la Salud. Y por último, los 5 pasos de un mantenimiento preventivo son: definir objetivos y prioridades, hacer una lista de los activos y tareas, gestionar prioridades y recursos, definir indicadores de rendimiento y revisar y mejorar. Como conclusiones tenemos que mediante esta investigación se puede identificar que los procedimientos deben tener una fundamentación científica para ser realizados, y para esto es indispensable las prácticas seguras administrativas, ya que éstas se encargan de evitar errores de procedimientos en los pacientes, con los que se permite brindar un servicio de calidad individual y adecuado para cada uno. Gracias.